Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. El Dios de apodos. Así se llama nuestra serie para mayo aquí en Mesilá. Como siempre, es un tema un poco peculiar, porque no solo estamos hablando de nombres de Dios, siguiendo una lista, sino de aquellos nombres que fueron el resultado de un encuentro con personas. Estos fueron humanos que llamaron a Dios de forma diferente, y en el proceso nos enseñaron tanto acerca del carácter y el corazón de ese Dios. La primera semana hablamos sobre Jehová Shalom, el Dios de paz que conoció Gedeón a punto de ir a la guerra. Como él entendió que cualquier ansiedad, cualquier temor era ahogado no por coraje, sino por paz. La semana pasada presenciamos al Dios que me ve, como le decía Agar, la esclava egipcia. Y vimos cómo, a pesar de ser un Dios tan grande, es tan personal con personas que nosotros diríamos no son tan importantes. Ambos expresan lados tan diferentes de Dios, y hoy no va a ser una excepción, porque vamos a hablar del Dios que conoció a Abraham. Todos conocen a Abraham por muchas razones. Es un personaje tan famoso. Fue el primer patriarca del pueblo judío. Fue el hombre que esperó 25 años a un hijo prometido, a pesar de tener ya 75 cuando se hizo esa promesa. Fue el amigo de Dios y hasta intervino por un pueblo ante él. Hay tantas cosas que podríamos hablar de Abraham, y hoy vamos a discutir el episodio realmente más famoso de su vida. Verás, Abraham no solo es conocido por esperar 2 décadas y media por una promesa, sino por la prueba que vino una vez tenía esa promesa. Años después de que por fin nació su hijo Isaac, Dios se le aparece nuevamente con un mensaje altamente perturbante. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: ahora toma tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 1 y 2. 2 versículos con tantas cosas que deberíamos platicar. Primero, Dios probó a Abraham. ¿Qué significa eso? Es una frase que fácilmente podemos interpretar según nuestra forma de pensar. Y la forma en la que lo interpretes revela mucho del Dios que tú conoces. Tal vez piensas que Dios es igual de celoso que las personas. Y lo que está aquí es poniendo en su lugar a Abraham, decir: yo voy primero y luego lo que yo te di. Tal vez para ti esto es simplemente una lección, y que a Dios no le importa el dolor que pasemos con tal de enseñarnos una verdad. Eso revela algo sobre el Dios que conoces. Pero, ¿por qué pide Dios a Isaac como sacrificio? ¿Qué espera lograr con esto? Bueno, en un salón de clases una prueba generalmente tiene sentido hasta que ya se ha enseñado algo. No es un examen sorpresa, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de lo que ya ha enseñado Dios a Abraham. ¿Y qué ha estado aprendiendo Abraham todo este tiempo? Después de más de 25 años en estas. Simple. ¿Quién es Dios? De eso se ha tratado estos 25 largos años y el tiempo que ha estado vivo Isaac. Que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que Él puede hacer lo imposible a pesar de todas las circunstancias terrenales y a pesar de la falta de fe en nosotros, que Dios es bueno y Él cumple sus promesas. Abraham había visto ejércitos caer ante Dios, ciudades ser destruidas por su justicia y la propia familia de Abraham prosperar por la bondad de Dios. Abraham conoce a Dios. Y esa
es precisamente la prueba. Ahora, Abraham no se queja, pero hay algo más interesante en esto. ¿Te das cuenta que Abraham no pregunta cómo debería él sacrificar a un niño? Te digo porque en esos tiempos era algo tan común sacrificar niños a ídolos. Es espeluznante, pero muchas personas pensaban que era el sacrificio más puro. Empezó como una perversión de un deseo por agradar y pagar por pecados a estos ídolos que la gente pensaba que tenían el poder por encima del entorno que lo rodeaba. Los dioses han de estar enojados con nosotros. Y lo que yo busco cuando yo estoy enojado con alguien es que alguien las pague. Así que los dioses han de ser iguales. Así que ellos buscan un sacrificio. Tal vez es suficiente un animal. No, no se han calmado. Tenemos que sacrificar algo más valioso a personas. Pero no podemos morir todos, así que designemos a unas cuantas personas, a una persona, y que esa persona cargue nuestro pecado. No está funcionando. Los dioses siguen enojados. El sacrificio tiene que ser más puro. Si sacrificamos a un adulto, ellos ya están llenos de sus propios pecados, pero si agarramos una criatura pequeña que no ha pecado, tal vez esa persona puede cargar con lo nuestro. Y entiendes cómo el mismo pecado llevó a personas a pensar que su salida era sacrificar niños. Así era el lugar de donde Abraham venía. Hasta se colocaban niños en las manos de una estatua que se calentaba con fuego. Esto era normal. Esto era lo que pedían los ídolos alrededor de Abraham. Así que cuando él escucha el mandato, quiera él o no, él ya sabe cómo se hace. Así que él se lleva a Isaac. Él va al monte, lo encuentra, Dios le dice, aquí es. Y pasa esto. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, 5 al 7. ¿Qué le dirías tú a Isaac? ¿Te disculparías? ¿Mentirías? ¿Lo ignorarías? Abraham decía responderle con algo que realmente nos sorprende. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Génesis 22, 8. Ahora no sabemos con qué cara le dijo Abraham esto. ¿Será que lo creía de corazón? ¿Será que le estaba mintiendo? ¿Será que se inventó algo en el momento por su frustración, su tristeza? ¿Acaso era una simple excusa humana? Sea cual sea el estado de su corazón, Abraham aquí nos demuestra que él sabe que Dios es diferente. Hay algo de esperanza, porque este Dios no es como los ídolos. Los ídolos siempre piden, siempre demandan lo más importante para uno. Ellos lo quieren. Pero Dios no ha sido así con Abraham. La vida de Isaac no fue en recompensa algún esfuerzo de Abraham. Fue por la bondad y la misericordia de Dios. Fue Él cumpliendo una promesa que Él hizo por su propio nombre. Así que esta vez ha de ser igual. Dios va a hacer algo. Y efectivamente Abraham, cuando está a punto de matar al muchacho, es detenido por un ángel. El ángel le explica que ha visto que él teme a Dios y que no se ha rehusado a dar a su hijo. Y luego, para la sorpresa de todos, aparece un cordero atrapado, listo para ser sacrificado en lugar de Isaac. Dios proveyó el sacrificio que él pidió.
Es una historia tan extraña que nos enseña tanto sobre quién es Dios. Él es diferente a todo lo que quiere esclavizarnos, porque todo ídolo pide y no tiene el poder para salvarnos. En cambio, Dios provee el sacrificio para salvar nuestra vida. En su momento, para salvar la vida de Isaac, y ahora por la muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesús salvó las nuestras. Muchos piensan que Abraham tuvo suerte, que él realmente le mintió al hijo sobre el cordero y Dios lo está apoyando. Pero eso no es cierto. Abraham sabía quién era Dios, y Hebreos nos muestra un poco de su corazón. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Claro, no le atinó a la forma en la que Dios iba a proveer, pero él sabía que Dios era diferente, que algo iba a pasar, que es un Dios que no solo pide, es un Dios que provee. Por eso llamó el lugar de una forma muy especial. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Génesis 22, 14. Jehová Jireh, el Dios proveedor. Jehová proveerá. Aquí lo conocemos y sabemos lo diferente que es a todo lo que nos rodea. ¿Quién más es como Él? Dios no es nuestro jefe. ¿Qué jefe existe que hace el trabajo por ti? Es nuestro Padre, quien nos da todo lo necesario y caminó a nuestro lado mientras hacemos en esta vida las obras que Él preparó de antemano y que las hacemos por su poder y gracia. Es bueno que lo sepas y lo recuerdes. Dios es diferente. Dios provee. No es hombre para que cambie de parecer. Él no va a dejarte por tu cuenta y mucho menos te va a traicionar. Esos somos nosotros, no Él. Y por eso podemos contar con el Dios que Abraham conoció en ese momento. Jehová Jireh, el Dios proveedor. Deseo que tu corazón encuentre la confianza que proviene del que provee todo y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.